alrededor de 5.300.000 años, un suceso crucial transformó la región del Mediterráneo. Fue una colosal inundación que rellenó el mar, que hasta ese momento había sido extremadamente árido y salado. Se le dio el nombre de inundación zancleana y cambió para siempre la geografía de la zona. El mar Mediterráneo está rodeado por Europa, África y Asia y se conecta con el océano a través del estrecho de Gibraltar. Este es un paso bastante angosto que mide unos 13 kilómetros. Puede que no sea ancho, pero el estrecho desempeña un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio líquido entre estos dos cuerpos de agua. Hace unos 6 millones de años, una serie de sucesos pudieron haber causado que el Mediterráneo se separara del Océano Atlántico. Algunos dicen que fue una era de hielo, otros hablan de movimientos tectónicos como terremotos. Cualquiera que haya sido la causa, esto llevó a la región del Mediterráneo a un periodo conocido como la crisis de salinidad del Mesiniense. Durante unos 1000 años, el mar se evaporó lentamente, dejando detrás una cuenca seca que estaba varios kilómetros por debajo del nivel del mar. Esta crisis realmente cambió el paisaje y lo dejó con condiciones similares a las que se encuentran en el Mar Muerto actual. Lo que esto significa es que la exuberante belleza mediterránea fue un entorno supersalado que contenía casi 10 veces más sal que el océano. Si lo hubieras podido visitar, habrías flotado sin esfuerzo en la poca agua que pudieras encontrar, aunque no seas un nadador habilidoso. La cantidad de sal y ese contenido mineral habrían hecho que fuera difícil para la mayoría de las criaturas sobrevivir. Sin embargo, algunos microorganismos resistentes, como las bacterias, podrían haberse adaptado a estas duras condiciones. Hoy en día, en el fondo del mar Mediterráneo, podemos encontrar agujeros tan grandes como el Gran Cañón, y parece que se formaron durante el mismo periodo de deshidratación. La evidencia sugiere que ríos enormes como el Nilo y el Ródano fluían directamente hacia el Mediterráneo en ese entonces y dejaban cañones a medida que llegaban al fondo, a miles de metros bajo el nivel del mar. La gente tenía que buscar algún tipo de explicación en aquel entonces para la desecación del Mediterráneo, así que inventaron mitos y leyendas. Una de estas historias era contada por los habitantes del sur de Iberia, en las actuales España y Portugal. También la relataba un famoso escritor romano llamado Plinio el Viejo. Lo que decía esta leyenda era que el Mediterráneo estuvo separado del océano hasta que el héroe Hércules, con su poderosa espada, talló un camino. Lo hizo entre un lugar ficticio en la actual África y la roca de Gibraltar. Esto permitió que las aguas del océano fluyeran y transformó el Mediterráneo en lo que conocemos hoy en día. Algunos fósiles también parecen confirmar la inundación inusualmente grande. Se encontraron restos de organismos marinos en capas altas sobre los niveles del mar actuales. Esto significa que las áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Estos fósiles pertenecen a moluscos, peces y mamíferos marinos. Gracias a las técnicas modernas, ahora tenemos al menos una estimación del momento de la inundación zancleana. Los científicos usaron simulaciones por computadora para reconstruir el suceso y proporcionaron más evidencia de que fue real. Lo que también descubrieron es que existe la posibilidad de que el Mediterráneo pueda cambiar una vez más. El estrecho de Gibraltar podría cerrarse, tal vez debido a movimientos profundos bajo la tierra. Esto podría llevar a que el Mediterráneo se seque nuevamente en un lapso de unos 1000 años. La zona del Mediterráneo podría desaparecer por completo si el continente africano sigue desplazándose hacia el norte, hacia Europa. Otra de esas famosas pero aún un poco hipotéticas grandes inundaciones se llama la teoría del diluvio del Mar Negro. Algunos científicos creen que hace unos 8400 años, el agua del Mediterráneo podría haber desbordado hacia el Mar Negro a través de un angosto pasaje llamado el Estrecho del Bósforo. Esto podría haber causado un enorme desastre, que obligó a las personas que vivían cerca del Mar Negro a empacar sus cosas y mudarse más adentro del continente, tanto en Europa como en Asia. Junto con ellos, podrían haber llevado historias sobre esta inundación colosal. Los especialistas que idearon esta teoría también sugirieron que estas personas migrantes podrían haber traído nuevas formas de agricultura. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos argumentan que, aunque pudo haber habido una inundación, tal vez ocurrió antes y fue mucho más pequeña. No creen que esta inundación pudiera haber causado, por ejemplo, la historia del Arca de Noé. En esta leyenda, un hombre fue advertido por una entidad superior de que se acercaba una gran inundación.
El hombre procedió a reunir a parejas de animales y los metió en un barco para asegurarse de que estas especies sobrevivieran a la devastadora inundación. También existía la preocupación entre los estudiosos de que discutir demasiado sobre inundaciones reales e historias antiguas podría difuminar las líneas entre la ciencia y la ficción. Pueden existir otras razones por las cuales estas historias de inundaciones se encuentran tan a menudo en diferentes culturas de todo nuestro planeta. Una idea es que las inundaciones eran increíblemente destructivas para los primeros agricultores, por lo que inventaron mitos sobre ellas que señalaban el fin del mundo. Otra idea es que se encontraron fósiles de criaturas marinas en lugares raros, lo que llevó a creer que hubo una inundación significativa en el pasado. La solución a las inundaciones futuras podría ser, por ejemplo, ciudades flotantes. A medida que los niveles del mar continúan subiendo, las ciudades costeras, como Ámsterdam, Nueva Orleans y Venecia, podrían inundarse. Por lo tanto, la infraestructura flotante puede ser la opción adecuada, con edificios que puedan elevarse con los niveles del agua, lo que también les permitirá resistir el clima extremo. Lugares como los Países Bajos, que tienen una historia en la gestión de riesgos relacionados con el agua, son pioneros en estas creaciones flotantes. Como las ciudades están quedándose sin espacio para expandirse, podríamos estar obligados a movernos al agua de todos modos. Al vivir sobre el agua, podemos reducir la congestión y crear formas más interesantes de alimentarnos, como jardines flotantes. Estas viviendas también ofrecen excelentes alternativas para nuestras necesidades energéticas, mediante sistemas que utilizan energía solar y eólica. Sin mencionar que estas viviendas podrían resultar más económicas a largo plazo. Una ciudad flotante de este tipo podría aparecer pronto en las Maldivas. Su objetivo es albergar hasta 20,000 personas y contará con lugares para vivir y comer, pero también con tiendas y escuelas. Diseñada para lucir como el coral, la región incluirá canales situados entre unas 5,000 piezas de tierra flotantes. La ciudad se construirá utilizando unidades modulares ensambladas en un sitio de construcción cercano. Una vez completadas, serán remolcadas hasta la ciudad flotante. El siguiente paso es asegurar las unidades a un gran casco de hormigón bajo el agua, que está firmemente atornillado al lecho marino sobre unos pilares de acero. Todas estas piezas de construcción permiten que las unidades modulares se muevan con naturalidad, al igual que el mar. Incluso para aquellos que temen el mareo, hay una solución. Para eso está el arrecife de coral cercano. Rodeará la ciudad, actuando como un rompeolas natural. Se colocarán bancos de coral hechos por el humano debajo de la ciudad, lo que también ayudará al crecimiento natural del coral. El objetivo a largo plazo es hacer el establecimiento autosuficiente. Contará con electricidad principalmente de energía solar in situ. Los desechos serán tratados en las cercanías y reutilizados como fertilizante para plantas. En lugar de aire acondicionado, la ciudad utilizará enfriamiento con agua de mar profunda. Este método bombea agua fría desde el fondo del mar para enfriar la zona, ahorrando energía. La Tierra no es el único planeta que ha presenciado grandes inundaciones. En tiempos antiguos, en Marte también parece que hubo inundaciones y jugaron un papel importante en la formación de su superficie. Investigadores recientes revelan que hace miles de millones de años, Marte fue muy afectado por inundaciones de ríos que contribuyeron a la formación de sus valles y cañones. La causa de estas inundaciones fue la fuerte lluvia, que remodeló el paisaje marciano rápidamente, quizás incluso en días o semanas. A diferencia de la Tierra, donde los ríos se forman bastante lentamente, Marte sufrió cambios rápidos debido a estas inundaciones, particularmente hace unos 4,000 millones de años. Conocíamos este hecho desde hace bastante tiempo, pero este estudio nos mostró su magnitud. Ahora sabemos que las inundaciones fueron más extensas y frecuentes de lo que se pensaba. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto.
El 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida.
El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1,000 veces más energía que uno de 7 y 1,000,000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Durante cientos de años, gente de Estados Unidos ha informado haber escuchado unos extraños estallidos fuertes. A estos sonidos misteriosos se les llama cielomotos, y sí, son algo real. Si alguna vez has escuchado un ruido fuerte y distante que no era una tormenta eléctrica o el escape de un motor de auto, ¡felicitaciones! Parece que has experimentado un cielomoto. Se reportan en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta la India y Japón, y todavía no sabemos exactamente por qué ocurren. A veces, estos estruendos se producen junto con terremotos. La gente los escuchó durante los terremotos de Nueva Madrid a principios del siglo XIX y los han seguido escuchando hasta enero de 2020. Quienes los han vivido los describen como un ruido precipitante o rodante. El famoso escritor estadounidense James Fenimore Cooper los describió de manera más poética, como el lago hablando a las colinas circundantes, que devuelven los ecos de su voz con respuesta precisa. A veces, estos misteriosos estruendos ocurren en el clima frío en vez de durante los terremotos. Uno de los puntos calientes de este fenómeno está cerca del lago Seneca en Nueva York. Los llaman los cañones de Seneca. Los estruendos pueden ser tan fuertes que sacuden ventanas y puertas. En agosto de 1886, después de un terremoto ocurrido en Charleston, la gente escuchó estos ruidos durante varias semanas, al mismo tiempo que las numerosas réplicas del terremoto.
En el año 2020, científicos de la Universidad de Carolina del Norte revisaron antiguos artículos periodísticos, en especial de Carolina del Norte, donde la gente ha reportado frecuentemente estos sonidos. Esperaban relacionar los ruidos con datos de terremotos, pero no encontraron ninguna conexión entre los sonidos y los sismos. Uno de los investigadores mencionó que creen que los ruidos se producen en el aire y no bajo tierra. El equipo analizó infrasonidos, que son ruidos de baja frecuencia que los humanos no pueden oír. Encontraron señales que duraban de 1 a 10 segundos y que coincidían con los momentos en que la gente reportó haber escuchado los estruendos, pero nada es certero por ahora. Algunas personas piensan que las llamaradas solares, los tsunamis submarinos o el colapso de cuevas bajo el mar causan los cielomotos. Otros creen que los sonidos provienen de aviones que producen fuertes estallidos sónicos. Pero eso no explica los registros del pasado, antes de que se inventaran los aviones. Algunos científicos creen que un tipo de meteorito, llamado bólido, causa estos ruidos. Los meteoritos explotan al entrar en la atmósfera terrestre. Si esto ocurriera sobre nubes densas, el sonido se amplificaría y viajaría lejos, pero no encontraríamos nada en el suelo. Otra idea es que el gas podría estar escapando del fondo de lagos profundos, como el lago Seneca. Si piensas que los cielomotos son extraños, permíteme presentarte los arcoíris de niebla. También se los conoce como arcoíris blancos, arcoíris fantasmas o arcoíris de nube. Se forman de manera similar a los arcoíris coloridos comunes, pero son mucho más anchos. Los arcoíris ocurren cuando hay grandes gotas de lluvia en el cielo, y siempre puedes verlos en el lado opuesto de donde está brillando el sol. Los arcoíris de niebla se forman por pequeñas gotas en la niebla o las nubes en vez de grandes gotas de lluvia, y también aparecen opuestos al sol. Si quieres ver un arcoíris de niebla, debes buscarlo en una niebla delgada cuando el sol está brillante. Podrías ver uno cuando el sol comienza a brillar a través de la niebla, o si estás cerca del océano, donde la niebla suele formarse. Debido a que las gotas de agua en la niebla son tan diminutas, los arcos de niebla no tienen colores brillantes como los arcoíris. Incluso pueden parecer blancos o tener colores tenues. Para encontrar uno, dale la espalda al sol y mira en un ángulo de unos 35 a 40 grados desde donde está tu sombra. Algunos arcos de niebla son difíciles de ver al principio porque se confunden con la bruma, pero una vez que los encuentras, son fáciles de reconocer. El próximo fenómeno meteorológico raro al que debes estar atento es la tormenta de nieve con truenos. Es un tipo especial de tormenta eléctrica que ocurre durante una tormenta de nieve. A diferencia de las eléctricas comunes que a menudo ocurren en primavera y verano, la tormenta de nieve con truenos es mucho más rara, porque sucede durante las tormentas invernales más fuertes, como las grandes ventiscas, y al mismo tiempo necesita aire cálido, lo cual no es una combinación frecuente. Entonces, para que se dé una tormenta de nieve, debe haber humedad en el aire, algo de inestabilidad y algo que eleve el aire, como vientos ascendentes. Al igual que en las tormentas normales, pueden aparecer relámpagos cuando escuchas el trueno. Los rayos en una tormenta de nieve generalmente van de nube a nube en lugar de golpear el suelo, y el trueno suena diferente también. Se asemeja más a un murmullo bajo que a un estallido fuerte, ya que la nieve amortigua el sonido. Es menos probable que te alcance, pero aún así es importante permanecer dentro cuando escuches truenos para estar a salvo. Amantes de las auroras boreales, esto es para ustedes. Los científicos notaron un nuevo tipo de resplandor en el cielo que parecía una raya púrpura. Lo apodaron Steve como una broma, pero más tarde le dieron un nombre más científico. Mejora de velocidad de emisión térmica fuerte, abreviado como Steve en inglés. Steve es en realidad una corriente rápida de gas supercaliente que siempre se desplaza hacia el oeste y solo aparece antes de la medianoche. Los científicos se preguntaban si podría ocurrir algo como Steve después de la medianoche, pero moviéndose en la dirección opuesta. Y ahora, creen haber encontrado un anti-Steve porque analizaron datos de una estación de investigación de Noruega. En diciembre de 2021, tomaron una foto de una brillante franja púrpura que se extendía 1000 kilómetros por el cielo y apareció después de medianoche.
Los satélites de la Agencia Espacial Europea también midieron las condiciones en esta parte del cielo y descubrieron que los iones se movían hacia el este. El gemelo nocturno de Steve aún no había sido nombrado oficialmente, pero sería genial si se llamara Sam, que es la abreviatura de Steve After Midnight, o Steve después de la medianoche. Si alguna vez has visto nieve que caía del cielo en un día soleado sin una sola nube, debe haber sido polvo de diamante. Es un fenómeno meteorológico especial en el que millones de diminutos cristales de hielo se forman cerca del suelo. Estos cristales de hielo flotan en el aire, tal como el polvo flota en tu casa. Cuando la luz del sol incide en estos cristales, brillan como diamantes. A diferencia de la nieve común, el polvo de diamante puede caer de un cielo despejado, por lo que a veces lo llaman precipitación de cielo claro. Ocurre debido a una inversión térmica. Normalmente, el aire se enfría a medida que asciendes desde el suelo, pero en una inversión térmica, el aire frío permanece cerca del suelo y el aire más cálido se sitúa encima. El aire cálido tiene más vapor de agua, y cuando se mezcla con el aire frío cercano al suelo, se convierte directamente en cristales de hielo y nace el polvo de diamante. Para que esto ocurra, el aire cerca del suelo debe estar muy frío, muy por debajo del punto de congelación. El polvo de diamante puede caer durante días, pero es tan ligero que generalmente no se acumula en el suelo como la nieve normal. Un agujero de Virga, también conocido como nube perforada, es el siguiente en nuestra lista. Este gran hueco circular u ovalado a veces aparece en ciertas nubes. Estos tipos de nubes flotan altas en el cielo y a menudo están compuestas de diminutas gotas de agua que están más frías que la temperatura de congelación, pero aún no se han congelado. Estas gotas de agua especiales se llaman sobreenfriadas y necesitan una razón para congelarse, y los cristales de hielo les proporcionan esa razón. Cuando un avión vuela a través de la nube, puede llevar esos cristales de hielo hacia adentro. Una vez que los cristales de hielo están allí, las gotas de agua sobreenfriadas se congelan rápidamente, se agrandan y empiezan a caer de la nube. Esto crea un agujero en la nube y, a medida que más gotas cercanas se congelan, el agujero se agranda y se extiende hacia afuera. Cualquier tornado da miedo, pero un tornado de fuego lleva el horror al máximo. Estos fenómenos son torres giratorias de llamas y cenizas que se forman cuando hay calor extremo, vientos fuertes y terreno irregular. El intenso calor del fuego provoca que el aire caliente suba rápidamente. El aire más fresco de los lados se apura a reemplazarlo y crea vientos fuertes. Cuando los vientos de diferentes direcciones se encuentran, hacen que el fuego gire como un tornado. Esto se intensifica y puede incluso crear su propio clima. Absorbe llamas, ceniza, tierra y cualquier cosa que haya en su camino. Los vientos pueden alcanzar velocidades de más de 225 kilómetros por hora, y estos tornados de fuego pueden llegar a durar más de 20 minutos. El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador, y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes.
Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1,220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire. Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable, y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami. Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de 1 hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas. La tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única.
Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso, si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse, pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar el agua subterránea que causa los deslizamientos de tierra. Algunos dicen que la única forma de que estos vecindarios sobrevivan podría ser desconectarse por completo de la red eléctrica, instalar paredes de energía para almacenar energía y cosas por el estilo. La gente está haciendo todo lo posible para operar el sistema de alcantarillado con generadores. Esperan poder eliminar esta agua en el suelo que está causando estos deslizamientos de tierra infernales en primer lugar. Están decididos a luchar, pero necesitarán ayuda y apoyo del gobierno para enfrentar este desastre. Los deslizamientos de tierra son más comunes en Estados Unidos de lo que muchos podrían pensar. Y nuevos mapas y datos muestran que muchas personas en el país podrían estar en peligro. Científicos lograron crear el primer mapa muy detallado e interesante que muestra dónde podrían ocurrir estos deslizamientos, condado por condado. Está basado en mucha información y en la historia de 1 millón de deslizamientos anteriores. Se dice que casi el 44% de los Estados Unidos está en riesgo de experimentar actividad de deslizamientos de tierra, lo que podría provocar catástrofes increíbles en ciertas áreas. Afortunadamente, ahora tanto los residentes como los ingenieros pueden tener esto en cuenta. Pero todo esto muestra lo vulnerables que somos a los desastres naturales y la importancia de mantenernos siempre alerta.
En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas
y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75,000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables.
pero el grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos el grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará el grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que el grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande.
Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente, creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983.
La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra, pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros.
La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. El suelo tiembla debajo de ti, los cuadros se agitan en las paredes, se oye un estruendo en la distancia y luego ¡pum!, una explosión ensordecedora. La onda expansiva atraviesa las ventanas y activa las alarmas de los autos. Te metes debajo de la mesa del comedor para cubrirte, pero entonces recuerdas que vives cerca de un supervolcán en medio de una selva tropical, así que quedarse en un lugar no es una buena idea. El temblor finalmente se detiene. Aprovechas para asomarte al exterior y ver una gigantesca nube de humo que cubre el cielo. Es la hora de comer, pero no lo sabrías. El sol está completamente cubierto y la oscuridad cae. No hay electricidad en toda la ciudad. En esta oscuridad ves la lava roja fundida que sale disparada del cielo y se derrama sobre el borde. Corres al exterior junto con decenas de tus vecinos. Tu prioridad en este momento, encontrar un refugio seguro y rápido. Piensas en tomar el carro, pero con todo el mundo corriendo por la carretera, eso es imposible. Así que corres a pie hacia donde va la multitud. Los supervolcanes están en una liga propia cuando se trata de desastres naturales. Sorprendentemente, no todo es cuestión de tamaño o altura. Un volcán se denomina super si entra en erupción con más de 1.000 kilómetros cúbicos de magma. Eso es más que suficiente para llenar el lago Erie. También debe tener un historial de erupciones y una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. El mayor volcán activo de la Tierra es el Mauna Loa de Hawái. Es tan grande que cubriría todo el estado de Rhode Island y algo más. Y la próxima vez que veas un avión comercial volando alto en el cielo, recuerda, esa altura de 9.100 metros es casi tan alta como el Mauna Loa desde la base hasta la cima. Es técnicamente más alto que el Everest cuando se mide así, pero no se considera un supervolcán, así que estás corriendo por el oscuro camino sin saber y apenas viendo hacia dónde ir. Entonces de repente una enorme roca en llamas atraviesa el puente frente a ti. Tú y todos los demás están ahora varados en la ladera del volcán, que se vuelve más caótica a cada segundo. La mayoría de la multitud se dispersa encontrando su propia forma de estar segura. Recuerdas que hay un camino hacia el otro lado que no muchos conocen, pero tendrás que cruzar un río embravecido a través de la densa selva.
Calmas a lo que queda de la multitud y todos te siguen hasta tu escapada secreta. Finalmente sales de los límites de la ciudad y te adentras en la selva. Con el cielo ya oscuro, los altos árboles y las gruesas hojas hacen que la oscuridad sea casi total. Todos sacan las linternas de sus teléfonos para orientarse en el oscuro camino. Tienen que permanecer juntos y asegurarse de que nadie se pierda. De repente, unas rocas ardientes golpean los árboles no muy lejos de ustedes. Todo el mundo se sobresalta y trata de adelantarse, pero ningún lugar es seguro cuando llueve fuego abrasador a tu alrededor. Tú y el grupo tienen que acelerar el paso o ya verán. Imagina una avalancha o un desprendimiento de tierra típicos. Son situaciones muy peligrosas por sí solas. Ahora imagina una avalancha de rocas de lava y magma deslizándose por una montaña en lugar de barro. Eso es lo que se está abriendo camino hacia ti ahora mismo. Cada vez más personas alcanzan a tu grupo y traen la noticia de que todo el vecindario está sumergido en lava. Está viajando más rápido de lo que pensabas. Nunca se puede predecir la velocidad de un flujo de lava hasta que se ve. Todo depende de su espesor o de la pendiente del monte. Esta puede brotar lentamente a unos 6 metros por minuto, o una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ni siquiera el humano más rápido de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es el problema más peligroso. Si no tuvieras protección, los gases que arroja la erupción te llenarían los pulmones, y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Te picarían los ojos y la garganta, tendrías dolor de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Lo peor sería desmayarse por falta de oxígeno. Por suerte, todo el mundo consiguió tomar sus máscaras de gas antes de salir de sus casas. Ahora están entrando en el terreno traicionero de la selva y en la zona de peligro. Las baterías de los teléfonos de todos se están agotando una a una, así que su visión es aún más limitada. El terreno es más duro y no puedes escuchar ningún sonido del río. En este punto ni siquiera estás seguro de si vas por el camino correcto, pero tu instinto te dice que cuanto más profundo vayas, más seguro estarás. El camino está enlodado y las lianas dificultan los movimientos de todos. Es entonces cuando oyes algo grande corriendo por la selva. Se acerca a ti rápidamente. No puedes ver nada hasta que está justo encima de ti. Un oso. Y ahí va un rinoceronte. Gatos salvajes, gatos domésticos, perros, diferentes criaturas de todos los tamaños y especies. Todos pasan corriendo por la selva junto a ti. Tú y tus compañeros no son los únicos que huyen de la erupción. El estruendo continúa. Antes de que te des cuenta, una lluvia de rocas de fuego golpea justo detrás de ti e incendia partes de la selva. No hay forma de volver atrás. Todo el mundo se levanta y sale corriendo. Se oyen truenos en la distancia. Un relámpago ilumina el cielo oscuro. Piensas: por fin algo de lluvia para lavar esta ardiente pesadilla. Pero no, se trata de una tormenta normal. Estas gigantescas nubes de humo pueden imitar una tormenta eléctrica en condiciones similares. Por fin, tu suerte da frutos. Oyes el río justo delante. Llegas a la orilla y tienes que saltar sobre unas piedras para llegar al otro lado. Casi te resbalas cuando alguien del grupo te atrapa justo a tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. No muy lejos del río hay una gran cascada que lleva directamente a un lago poco profundo con rocas afiladas en el fondo. La ceniza de la lava cae como la nieve, cubriendo la mayoría de los árboles y aterrizando en el río. La ceniza es una de las cosas más peligrosas de las erupciones volcánicas. Estás empapado, pero es mucho peor que la ceniza y el humo, y entonces el resto del grupo continúa. Lo siguiente que sabes es que el río empieza a humear cuando la lava se junta con la orilla y corre hacia el agua. Haces lo posible por acelerar las cosas. La lava puede calentar el agua hasta niveles peligrosos y todavía hay gente que cruza lentamente el río sobre las resbaladizas rocas. Por suerte consigues que todos pasen. Bueno, casi todos. Te das la vuelta y ves que la pierna de alguien ha quedado atrapada entre dos rocas. La lava sigue vertiéndose en el río. Puedes sentir el calor del vapor. Vuelves a correr hacia esa persona y tratas de sacarla. La pierna no se mueve. Otro miembro del grupo acude a ayudar y finalmente logra sacarlo justo a tiempo. Tú y todos los demás, ahora agotados por la caminata, siguen alejándose lo más posible. Es entonces cuando ven el camino principal que los conecta con el puente roto. Hay otros en la carretera que han salido sanos y salvos e incluso algunos autos que se llenan de supervivientes y se dirigen rápidamente fuera de la zona. El volcán sigue escupiendo lava y todo el sitio está inundado por ella. Lo que antes era su ciudad ahora parece un gigantesco lago en llamas.
Los aviones y helicópteros no pueden volar debido al humo y la ceniza, así que no cuentes con un rescate aéreo. Sigues estando en riesgo aunque te encuentres en un terreno más seguro, así que aún es demasiado pronto para celebrar. Todo el mundo sigue alejándose de la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. El suelo sigue temblando, pero esta vez es aún más intenso que antes. Los supervolcanes son tan poderosos como para causar mini terremotos, pero menos mal que estás al aire libre, lejos de los edificios y los escombros de la ciudad. Ahora, volviendo a la realidad, ten por seguro que una erupción volcánica de esta intensidad no se producirá en mucho tiempo, es decir, millones de años. Además, gracias a los sistemas de alerta y a la preparación de la humanidad para un evento de este tipo, es extremadamente raro que incluso un volcán normal haga tanto daño como podría, así que no descartes todavía a Yellowstone de tu lista de viajes.